Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles. Ahí con una demora, un poquito una demora, porque bueno, la radio estaba por hacer la cobertura de esta situación tremenda que está pasando la provincia de Tucumán con este derrumbe en el ex cine Ravicini. Una situación realmente preocupante, ¿no? Una situación que ha puesto en vilo a todos los tucumanos. Todavía no se conoce el número de víctimas, todavía no se conocen las causas, no se sabe muy bien. Está la gente trabajando en el lugar y es un ambiente bastante difícil, ¿no? Pasar por estas situaciones, bueno, es algo que sin lugar a duda conmueve a la opinión pública, ¿no? Esperemos que esta situación, que esta tragedia, bueno, sea la menor posible, ¿no? Dentro de lo que ha ocurrido y de la información que conocemos a través de los distintos medios de la provincia de Tucumán. Ojalá que, bueno, que no sea mayor de lo que ya conocemos. Y por supuesto nuestro acompañamiento para la familia de la gente de la que hasta ahora han identificado como víctimas, ¿no? Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa con la producción de Adriana Córdoba hacemos la noche de terror para todos ustedes. Pueden enviar sus mensajes de texto al 155 95 17 45. Hoy no transmitimos a través del Face. Y por supuesto ustedes saben que no estamos solos. Mucha gente jura haber visto o sentido quizás la presencia de un espíritu o tal vez haber sido testigo de un hecho paranormal. Una sombra extraña dentro de nuestra habitación o quizás en un camino solitario, en uno de nuestros viajes por las rutas. ¿Quién de nosotros no escuchó alguna vez voces, susurros o gritos? ¿O tuviste la sensación de frío, un frío repentino y sin causa alguna? ¿A quién no le ha parecido en alguna oportunidad ver algún objeto moverse? O quizás la presencia de una persona que luego simplemente desaparece, no está. Queremos creer que todo es parte de nuestra imaginación para no asustarnos tantos, tal vez, pero pocas veces logramos convencernos de ello. Porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y que también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de apariciones, de mujeres que caminaban por el cementerio, por la ruta, historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos algún familiar al que le ha ocurrido algo, algún amigo, y que lo cuenta siempre en las reuniones y va pasando de boca en boca. Esas historias que escuchamos desde chicos nos asustan aún hoy. Esas historias que nos asombran son las que vamos a compartir esta noche, como todos los miércoles, en la noche de terror. Esto ocurrió allá por el año 2002 aproximadamente,
pero fue precisamente en el mes de junio. Quien narra la historia dice: en aquel momento me encontraba cursando la facultad todavía, y debido a la fecha se acercaban algunos finales. Como de costumbre, me quedé estudiando hasta muy tarde. Por lo general me quedaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y me iba a dormir para estar descansado al día siguiente en horarios de clase, ¿no? En esta oportunidad que les narro fue aproximadamente a las 3 de la mañana cuando di por finalizada la jornada, y entonces decidí acostarme, decidí ir a dormir para descansar. Recuerdo muy bien aquella madrugada. Fui a mi habitación que comparto con mi hermano. Mi cama se ubica a uno de los costados de la habitación, apoyada contra la pared, por supuesto. Y la de mi hermano está en el medio. Entre cama y cama hay una distancia de casi 2 metros. Me dispuse a dormir, fui a mi cama, me acosté, y mientras de a poco iba conciliando el sueño, se me venían a la mente imágenes de aquello que estaba estudiando, ¿no? La ventana de mi habitación da hacia el patio del fondo. Por aquella ventana, de noche, entra luz de un foco que por lo general dejábamos prendido, ¿no? Iluminaba un poco mi habitación. Y entre sombras iba quedándome dormido. Unos 15 minutos después, aproximadamente, de haberme acostado, estaba allí intentando dormirme, pero mientras pensaba y daba vueltas de un lado al otro, giré la cabeza hacia una de las esquinas de la habitación. Tal vez algo me llamó la atención. Esa esquina es la única que está vacía dentro de la habitación, que no hay una mesa de luz, que no hay ningún tipo de muebles. Está vacía. De repente, entre la oscuridad y la luz tenue que entraba desde el fondo de casa, me pareció ver una silueta que se fue definiendo de a poco. Asombrado veía la silueta de una persona arrodillada. Estaba allí quieta, como observando, mirando a la cama de mi hermano. Esto duró apenas unos segundos, y luego se desvaneció de a poco en la oscuridad. Pero aquellos segundos sirvieron como para que yo lo recordara toda mi vida. Recuerdo que tenía como vestimenta algo como un sobretodo que destellaba algún reflejo de la luz que ingresaba desde el fondo de casa. Esta figura no hizo ningún movimiento, solo estaba allí, como expectante, observando. Y luego levantó la mano y dejó caer algo. Yo estaba inmóvil del susto. Me quedé casi sin respirar. Pero cuando
Con mucho miedo volví a mirar. Había desaparecido. Recuerdo en ese instante querer levantarme, pero no podía. El miedo era mayor, me dominaba. No podía moverme. Tenía una sensación de haber perdido las fuerzas. No sé si a muchos de ustedes les ha ocurrido alguna vez, pero es una situación desesperante. Sentís que el cuerpo no te responde. Por más que intentaba, no podía. A los minutos, tal vez, sin darme cuenta en qué momento me pasó, me senté en la cama, logré hacerlo. Y me senté por unos segundos, pensando si aquello que me había generado tanto miedo, aquello que había visto, era real o lo había imaginado. Con mucho miedo todavía, me levanté, encendí la luz y me acerqué a mirar aquel lugar, ¿no?, donde había visto aquella aparición. El rincón de la habitación. Mi hermano dormía, pero me di cuenta que junto a su cama había un puñado de tierra, muy negra, incluso como si estuviera húmeda. Y también había algo de esa tierra sobre él. Yo no supe qué hacer en ese momento. Salí, llamé a mi papá, a mi mamá, los desperté. Y luego de que les conté lo que había sucedido, ellos fueron a la habitación para mirar. Despertaron a mi hermano y apenas lo hicieron, comenzó a toser, a toser, a toser y luego a vomitar. No paraba de vomitar. Constantemente hacía fuerza con el cuerpo, con el estómago, para seguir vomitando. Se puso tan mal y tosía tanto que mis padres se asustaron, lo mismo que yo, y lo sacaron de urgencia de la casa para llevarlo hasta un sanatorio, donde después de revisarlo, recuerdo que le pusieron algunos medicamentos, pensando que se trataba quizás de algún ataque de hígado, de algo que había comido y le había caído mal. Mis padres y yo sabíamos que no era eso, o quizás intuía yo que no era eso. Mis padres querían creer que era simplemente un ataque de hígado. No tuvo otro síntoma, así que después de un par de horas, 2 horas quizás, volvimos a la casa. Él se durmió y nosotros nos quedamos hablando un poco sobre lo ocurrido. Yo me quedé tomando un té en la cocina, sin saber qué hacer y hablando, escuchando a mis padres que hablaban sobre qué hacer. No solo estaba asustado, sino que estaba preocupado también. Me fui a acostar y mis padres se quedaron durante un rato más. Al día siguiente, cuando amaneció, mi hermano apenas pudo levantarse. Se sentía muy mal, pero realmente muy mal. Y no solo que se sentía, se veía muy mal. Todo lo que comía lo devolvía, hasta el agua. Parecía caerle mal. Preocupados por esta situación, mi padre a la noche volvió a llevarlo al médico y no encontraban nada. Le recetaron algunos análisis, le sacaron sangre para ver de qué se trataba, lo tuvieron en observación y no daba ningún otro síntoma de una enfermedad. Volvieron a mandarlo a la casa, pero el día siguiente él seguía empeorando. Preocupados por esta situación, ya habían pasado 3 o 4 días con mi hermano en ese estado. Mi mamá ya había hablado con su hermana, contándole todo lo ocurrido, y fueron a ver a una señora
que curaba, una señora de la banda. Esta señora vino un momento el fin de semana a mi casa y luego de ver a mi hermano nos dijo que, bueno, así como si fuera algo fácil, que le habían hecho un trabajo. Entonces fue cuando me preguntó a mí dónde había visto aquella aparición, ¿no? Aquella noche. La llevé hasta la pieza, le mostré, nos preguntó también qué habíamos hecho con la tierra, aquella que habíamos visto en el piso de la habitación e incluso sobre la cama de mi hermano. Le contamos, mi mamá le dijo que la había barrido. Era todo extraño para mí. Nunca antes había pasado por una situación de este tipo, ni siquiera había escuchado hablar tanto de situaciones paranormales, así que cada uno de los detalles me sorprendía. Esta mujer de la que les hablo pidió un balde de agua y le puso casi un paquete completo de sal y agua bendita, según ella, ¿no? Lo tiró en todo el piso de la pieza mientras iba repitiendo algo en voz baja, como una oración, o realmente no sabría decirles qué, porque apenas se escuchaba el murmullo, pero ella hablaba constantemente. De repente, el piso, justo allí donde había caído la tierra, se puso blanco. Ella dijo en ese instante que se trataba de una tierra curada, quizás de algún cementerio, y que aquel trabajo era con la finalidad de secarlo a mi hermano, así literalmente. Le preguntamos cómo era aquello y nos contó que habían curanderas que hacían este tipo de trabajo, de conjuros, para que la persona de a poco fuera consumiéndose, secándose, como decía la gente de antes, que a veces no encontraba explicación para ese tipo de muertes. De hecho, él estaba bastante desmejorado, ¿no? Su apariencia realmente era muy mala. Además de no poder comer y vomitar constantemente, se la pasaba llorando y casi no hablaba. Yo sentía una impotencia terrible por no poder ayudarlo. Y además de ver a mi mamá y a mi papá la preocupación que tenían, mi mamá llorando constantemente, sin encontrar una solución. Mi hermano estaba realmente muy mal. Recuerdo que esta mujer en un momento intentó hablar con mi hermano, pero él no le respondía a ninguna de las preguntas que ella le hacía. Lo miraba como si estuviera zombie, como si estuviera ido. Miraba como hacia la nada, sin responder. Esta mujer le dijo a mis padres que quien le había hecho el trabajo era una mujer, la describió como una mujer bajita. Bueno, le dio varios datos en realidad. Mi mamá mostró fotos de la familia, de mis primas, tías, hasta que en un momento le mostró una foto de un cumpleaños en mi casa donde estaba la ex novia de mi hermano, de la cual se había peleado hacía unos meses, 4 meses, 5 meses. Y esta mujer, sin dudarlo, miró la foto, la que nos habíamos sacado en el cumpleaños de mi hermano, y preguntó, ¿y ella quién es? Mi mamá le contó entonces que se trataba de su exnovia, que se habían peleado. E increíblemente, cuando yo recordé a aquella chica, me di cuenta que era tal cual la había descrito esta mujer sin saber quién era. Bueno, ahí durante un rato ellos se quedaron hablando. Yo recuerdo que salí de la habitación nervioso, con miedo.
Mi mamá en un momento se puso a revolver prácticamente toda la habitación, pues esta señora le había pedido que le mostrara las cosas, todas las cosas que ella le podría haber regalado, las cosas que ella había llevado a la casa. Y haciendo un poco de memoria, mi mamá le iba mostrando algunas cosas, también yo lo hacía. Sacó todas sus cosas, entre las cuales unas cartas, un llavero, unos muñecos, qué sé yo, unas remeras, entre las cuales se encontró un payasito de peluche tipo un llavero de no más de 10 centímetros. Esta mujer lo agarró entre sus manos y sin dudarlo le dijo a mi mamá que le diera una tijera. La buscó, por supuesto, lo cortó y para nuestra sorpresa tenía allí dentro una fotito de él, una foto tipo carnet de él, pero en realidad era una foto recortada que estaba no doblada, sino hecha como un pequeño cilindro, enrollada la fotito dentro del peluche. Estaba dentro de una tela oscura, y al abrirla vimos que tenía 3 puntadas de hilo en la boca, la fotografía. Mi mamá lloraba desconsolada. Y en ese momento esta mujer nos dijo que por eso mi hermano no podía comer ni tomar nada, incluso ni siquiera hablar. Esta mujer, mientras rezaba, cortó los hilos. Estos hilos que, de acuerdo a lo que me cuenta mi mamá, eran hilos de color negro. Cortó los hilos y mientras le hacía la señal de la cruz a la foto de mi hermano, esta mujer rezaba. Y así lo hizo durante muchos minutos. Luego tomó la foto, le dijo a mi mamá que la pusiera dentro de una Biblia y que quemaran los restos de aquel payasito, de aquel muñequito, en el fondo de la casa. Por supuesto que lo hicieron, ¿no? Y dijo también que desocupáramos la habitación por 9 días. Pidió también que lavaran todos los días la habitación con agua bendita e incluso con vinagre. Es decir, que al lavar al agua le agregaran vinagre y luego echaran agua bendita una vez que ya estaba limpio. Desde que ella se fue aquel día, nosotros preocupados, mi mamá llorando y mi papá también, e incluso, imagínense, enojados, muy enojados con esta chica, mi hermano comenzó a mejorar. Increíblemente, al día siguiente lo escuchamos que se despertó muy temprano llamándola a mi mamá, y aquello para nosotros ya fue una señal de que estaba mejorando. Simplemente porque habló, algo que no venía haciendo todos los días anteriores. Al día siguiente comenzó a comer, y no sé exactamente, pero a la semana quizás ya estaba mucho mejor, hablando, había recuperado el color en la piel. Nosotros aún seguíamos asustados y sin comprender por qué aquella chica a la que habíamos permitido entrar en nuestro hogar, en nuestra casa, había hecho aquello. Casi llorando, mi hermano, una noche que se pudo sentar a la mesa con nosotros a comer, nos contó por qué se había peleado de ella. Su nombre era Marianela. Y al parecer ella había quedado embarazada, pero no quería tenerlo. Y mi hermano sí. Yo recuerdo que la separación de mi hermano con su exnovia fue realmente muy dura, muy traumática. Él estaba muy mal. Incluso algo que me sorprendió mucho es verlo llorar por ella, ¿no? Luego, por supuesto, comprendí por qué ella estaba embarazada y él quería tenerlo, pero ella no. Así que, de acuerdo al relato de mi hermano, a escondidas, tomando algunas pastillas o no sé cómo, se produjo un aborto. Él se enojó tanto, pero tanto, con esa actitud de ella,
con esa decisión que le contó a la mamá de su novia lo que había pasado. Y después de eso la dejó. Estaba muy triste y sufría mucho. Y nosotros no nos explicábamos, pensábamos que era simplemente por la ruptura, por haberse peleado de esta chica con la que había salido varios años, 6 o 7 años. Suponemos, por supuesto, que ella, enojada por lo que hizo mi hermano y por haberla dejado, le hizo este trabajo. Aquella noche mi hermano lloró desconsoladamente. Mi mamá lo abrazaba tanto como mi papá y fue bastante difícil. Pero bueno, estábamos mucho más tranquilos porque veíamos su progreso en cuanto a la salud. A mí, debo confesarles, me costaba mucho apagar la luz en mi habitación. Tenía un presentimiento, todavía podía ver aquella aparición dentro de mi habitación. Me costó mucho olvidarme y superar aquello. No sé exactamente cuánto tiempo, pero me costó mucho. Sentía mucho miedo. Gracias a Dios, mi hermano salió muy bien de esto. Y al tiempo, cuando los amigos que tenían en común, mi hermano y ella, su exnovia, se enteraron de esta situación, le contaron que la tía de Marianela era una curandera, a la que, sobre todo, una amiga, la amiga más cercana a Marianela, conocía personalmente, y ella les contó. Entendimos allí que seguramente aquella mujer sería la que le había hecho el trabajo a mi hermano. Hoy está recuperado completamente. Nos ha dejado una secuela en nosotros, que es la del miedo, de esa incertidumbre, de esa situación que nos conmovió en aquel momento, que es algo que puedo asegurarles, no se olvida nunca. Mandar algunos de los saludos, gracias a toda la gente que nos escribe, está con nosotros. Quiero mandarle un saludo muy pero muy especial, un cariño grande para las hermanas de mi cuñada que también nos escuchan siempre. Jessica, un beso grande para ella y para Janina también, fanáticas del programa. Gracias por la buena onda y por estar siempre con nosotros, ¿sí? Un saludo grande para todos los chicos del grupo de la Noche de Terror de Lomas. Ahí veo que Jero está activo. Les mando un cariño grande. Para Pablo también. Creo que está Claudia. En fin, bueno, para Lemis, un beso grande. Para todos los chicos del grupo de Terror de Lomas, un cariño enorme. Gracias por estar allí. Todos hacen mención, por supuesto, a esta situación, ¿no? Que ocurrió allí en el ex Parravicini, algo tremendo. Un beso grande para Rocío, que también está con nosotros, allí nos está escribiendo. Muchísimas gracias por la buena onda, por todas las cosas lindas que dicen. Hay mucha gente saludando. Voy a mandar los saludos que van llegando al 155 95 17 45, ¿sí? Y mensajes que dicen: Sergio, muy buenas noches. Soy Barbie, manda saludos a mi familia, la familia Domínguez. Un cariño grande para ellos, ¿sí?
Hola Guardián, soy Agustín, estoy con mi papá, todos los miércoles te escuchamos, mandá saludos a mi primo Gonzalo. Y Leila, que también te escucha, ¿eh? Quisiera escuchar el audio de El chiquito que llora. Dice, quisiera también escuchar la historia de una dama de blanco, algo de duendes tal vez. Bueno, muy bien. Guardián, soy de Vileco. Todos los miércoles te escuchamos. Mandanos un saludo, soy Matías, y al Loquito 22, a Mickey Mouse y a Chilaver. Conta historias del Pozo de Vargas, si puede ser. Muy bien, bueno, un saludo grande a ustedes. Saludos para María Pía, que dice, te amo, un beso grande, te escucho siempre, sos un genio, gracias. Gracias por la buena onda, sobre todo. Sergio, soy Miguel, de Manantial Sur, presente aquí, como todos los miércoles. Pensé que no llegaban, sigan así, bendiciones, muy triste lo que pasó realmente. Sí, así es. Guardián, te escucho de la primera confitería con mi suegro y mi señora, soy Julio, de Yerba Buena, sigan así la radio de 10. Cariño grande para todos ustedes. Guardián, soy Florencia Vélez del Chañar, aquí estoy fiel escuchándote como todos los miércoles. Me encanta el programa, muy bien. Hola loco, soy el Chato del Chañar, aquí como siempre escuchándote. Estamos 10 en total, en medio de la nada. Muy buenas las historias. Saludo amigo para vos, un saludo grande para todos ustedes, gracias. Saludos Guardián, soy Bruno Ramos del barrio Victoria 2. Genial como siempre la radio. Y el santo vuelve a primera, dice. Muy bien. Hola, soy María Celaya. Manda saludos para Lucas Aguilera y a mis amigos que están escuchando el programa. Sergio, un abrazo grande para vos, campeón. Estoy escuchándote desde la provincia de Rosario. Manda un saludo grande para la familia Ladeto. Hola, Guardián, escuchándote aquí desde Manantial. Saludos, soy Andrea. Besos para vos. Guardián, muy buena la radio. Estamos escuchando desde La Guardia del barrio CGT. Saludos para Juan y Oscar, que están prendidos a la radio. Pasen alguna historia del CGT si es que tienen. Bueno, saludos para ustedes, gracias. Hola Guardianes, quiero escuchar historias de cementerio si pueden ser. Guardián, Dios cuide a todas esas personas y a las familias de las víctimas. Soy Julián, me gustaría saber hechos de la Pepsi si pueden ser. Desde ya muchísimas gracias. Vos sabés que he estado buscando, ¿no? Entre las historias que nos han enviado, pero hay tantas en el correo que verdaderamente no he podido encontrar todavía alguna, ¿no? Guardián, mi nombre es Agustín, estamos con mi primo Daniel y Fabri escuchándote como siempre, Genial, dice, bueno, muy bien. Hola, soy Rita, manda saludos a Flor Flores, dice, los quiero, muchísimas gracias. Un saludo grande para ustedes. Sergio, soy Sebastián de Tafí, te escucho desde hace 20 años, mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Un año después de que comenzáramos entonces con la noche de terror. Cariño grande, de verdad, y gracias por acompañarnos durante tanto tiempo, ¿no? Sergio, soy Aldana, aquí como todos los miércoles escuchándote, muy buena la radio, muy buena la noche para escucharlos, besos, sigan así y hasta luego, claro que sí, un saludo grande para ustedes, ¿no? Algunos mensajes de texto también que dicen Guardián, muy buenas noches, quiero mandar un saludo a mi marido Ramón Roldán, que te escucha todos los miércoles, me llamo Nair Celaya. Hola Sergio, soy Miriam de Pérez, todos los miércoles te escuchamos, saludos, soy del barrio Victoria. Ser, mandame un saludo, manda un saludo para mi novia que vive en el barrio Teresa de Calcuta, un saludo grande para todos ustedes. Saludos Capo, un abrazo enorme, excelente el programa como siempre acompañándote. Claudio, Sergio, soy Matías Cruz de Buenos Aires. No puedo dejar de escuchar las historias que contás. Muy atrapantes. Sigan así. Saludos a Eugenia Flores de Raco. Un cariño grande para vos. Y gracias a toda la gente que nos escucha desde el interior de la provincia, desde afuera de la provincia, desde otras provincias también, por supuesto. Muchísimas gracias por estar en sintonía, compartir esta idea que es la idea de los relatos de terror en esta nuestra noche de terror en contacto. Un saludo grande para todos los que están allí. Pueden seguir escribiendo. El número es 155 95 17 45. Saludos para todos. Você sono
Bueno, mientras ustedes pueden escribir al 155 95 17 45, vamos con la próxima historia. Guardián, esta historia sucedió exactamente en el Día de las Almas, en el Día de los Muertos, allá por el año 83. Aquellos que estábamos allí en ese momento, estamos seguros de haber contactado a un difunto. Y por supuesto, al menos me pasó a mí, lo reconozco, sentí muchísimo miedo. Un grupo de amigos que por aquel momento estudiábamos, estábamos en la facultad, fuimos a la casa de Diego, compañero nuestro y amigo mío desde antes de la facultad. Jugábamos en el mismo club y él vivía en Raco. Tenía una casa en Raco en realidad, una casa de fin de semana. En esta oportunidad que les cuento, fuimos a pasar el fin de semana en aquella casa. Era un fin de semana largo. Y habíamos planificado, ir allí a tomar algo, a comer un asado, a escuchar música, a disfrutar del fin de semana entre amigos. Recuerdo que habíamos planeado mucho aquella salida, ¿no? Nos pasaba que, estando en la facultad, no coincidíamos, el grupo no coincidíamos todos. Por lo general, alguno de los chicos viajaba en los fines de semana largos o tenía otro tipo de actividades, pero en aquella oportunidad nos propusimos estar todos, ¿no? Y lo planeamos, lo planificamos con mucho tiempo de anticipación. Ese día, como a las 11 de la noche, el día en que les cuento, 1 de noviembre, y estando allí en Raco, recuerdo muy claramente que era una noche fresca, ¿no? Para los que viven en Tucumán y sobre todo para aquellos que conocen Raco, sabrán que a pesar de que en noviembre, por lo general, ya está haciendo calor, en esa zona por la noche se pone muy fresco. Y aquella era una noche bastante fresca, ¿no? Hablando sobre ese día en particular y sobre las experiencias que habíamos escuchado, uno de los que estaban en el grupo propuso que jugáramos al juego de la copa. Yo me negué en un principio, lo mismo que algún otro compañero, pero insistían y siempre con el mismo argumento: no sean miedosos, no pasa nada, vamos a ver si es cierto y cosas por el estilo, ¿no? Yo debo decirte que no sé si respeto, porque en un momento decía yo no tengo miedo, tengo respeto, pero más bien creo que internamente, antes de que sucediera nada, sentía miedo de hacer aquello, ¿no? Aquella persona de la que les cuento, este compañero, de quien no quiero dar nombres, había leído un libro en latín de cómo los romanos invocaban a los espíritus y él quería probar si realmente esto ocurría. Hasta lo vi por momentos como algo pintoresco, ¿no? Digo, los romanos invocando espíritus y todo lo demás parecía casi de película. Éramos unas 9 personas aproximadamente. Nos encerramos en un cuarto
que estaba hacia el fondo de la propiedad, un cuarto que estaba completamente desocupado, donde se guardaban algunas cosas. Habían ahí unas cajas de cerámicas y alguna otra cosa, ¿no? Cuando yo entré ya habían preparado el lugar prácticamente, ¿no? Habían unas velas encendidas y apagamos la luz. El silencio en Raco durante la noche es tan profundo que te diría que podía escuchar la respiración de mis compañeros. Entrar allí me dio un poco de curiosidad, pero les repito, en el fondo sentía un poco de miedo. Se dispusieron todos, luego de hacer bromas, creo que un poco para tapar el miedo que todos teníamos. Nos sentamos en círculo, pusimos una vela delante de cada uno de nosotros, en el piso, y luego de preparar todo, luego de un rato, comenzamos a intentar contactar con algún espíritu. Y lo hicimos una, dos, tres veces, varias veces. En realidad lo hacía este compañero del que les cuento, ¿no? Que incluso en esas invocaciones que hacía, muchas de las palabras eran en latín, lo recuerdo claramente. Como no sucedía nada durante los primeros 5 minutos, a mí se me pasó el miedo pensando que era una tontera, que nada iba a ocurrir. Cuando de repente el marcador comenzó a moverse incoherentemente sobre el tablero. Se movía de un lado al otro, casi saliéndose del tablero por momentos, pero sin formar ninguna palabra, sin mostrar nada. Recuerdo que yo miraba asombrado, lo mismo que mis compañeros, y nos preguntábamos, ¿ustedes están viendo eso? ¿Es cierto? Mirábamos sin entender lo que estaba pasando. Hasta que en un momento nuestro compañero, nuestro amigo, comenzó a hablar algunas cosas que había aprendido de memoria en latín. Y resumiendo un poco, lo que él hizo en ese momento es pedir una señal de que habíamos contactado verdaderamente al espíritu de una persona o a un espíritu. Cuando él pidió esa prueba y la reiteró 3 veces, recuerdo muy bien que la llama de la vela que estaba justo delante de él se agrandaba como unos 40 centímetros y se achicaba. Y nuevamente volvía a suceder. Lo hizo 3 veces. Yo miraba asombrado sin comprender todo lo que estaba sucediendo, sin comprender cabalmente lo que significaba todo eso. Eso no es suficiente, quiero una señal más fuerte, dijo nuestro compañero. Nosotros, que ya estábamos con miedo, por supuesto, le decíamos, cállate, no sigas, ya está, cortala acá, terminemos con esto. Pero él no nos hizo caso, ¿no? E incluso el dueño de casa nos decía, no sean miedosos, no pasa nada, y cosas por el estilo. Pero yo sentía miedo. Le pedimos que no siguieran con aquello. Y lo escuché a mi compañero decir algo así como, si tenés poder, mostrate, queremos verte. Y luego, en un tono imperativo, le dijo, mostrate. A mí en ese momento me temblaban las piernas. Y los demás, la mayoría creo que estábamos iguales, muy asustados. Yo con ganas de salir de la habitación, pero el resto de la casa estaba todas las luces apagadas. Me dio un poco de miedo salir de allí también y estar solo. De pronto, conversando luego con mis amigos, en ese momento todos sentimos una sensación de un frío muy intenso, ¿no? Algo inexplicable. Este chico que llevaba adelante la sesión, nuestro compañero,
nos había indicado que ninguno podía levantarse y salir hasta que no se cerrara la sesión, que el espíritu podía quedar ahí. Cuando lo dijo en un principio me sonó hasta como una novela, pero estando allí y viendo lo que sucedía, me dio mucho miedo. Yo estaba sentado de espalda a una de las paredes de la habitación y mis amigos alrededor mío, ¿no? En círculo. Yo miraba, no sabía qué hacer, y este amigo que llevaba adelante la sesión insistía: si tenés poder, mostrate, vas a aparecer o no podés. Y lo retaba, ¿no? A que se mostrara. Yo recuerdo haberle dicho: mono, ya está, no sigas con esto, callate y terminemos el juego, ya está. La llama de la vela, de pronto, se hizo muy fuerte. Es decir, era apenas una pequeña vela de las que uno puede comprar en cualquier almacén. Y sin embargo la llama era realmente grande. Algo imposible de que sucediera. Pero allí estaba y la estábamos viendo. Fueron varias las velas, a las cuales la llama se hizo más grande. Y fue entonces cuando pudimos ver una sombra en la pared, que de a poquito se hizo muy nítida. Mis amigos pusieron cara de terror en ese momento, lo mismo que yo, y nos quedamos casi en silencio. Yo no quería mirar, pero de reojo miraba. Aquella sombra fue como si se levantara y se movió por la habitación. Sí, recuerdo muy claramente el detalle de que aquello era como una persona de pelo largo, ¿no? Esa visión duró unos segundos. Luego la llama de las velas volvió al tamaño normal y aquella sombra desapareció. Yo me levanté y agarré el picaporte de la puerta para abrirla, y lo primero que sentí es que el picaporte estaba como congelado. Tuve que soltarlo de tan frío que estaba. Y segundo, que la puerta estaba como trabada. Y le dije: la puerta está trabada. Y él me dijo: sentate hasta que cerremos el tablero. Uno de mis compañeros, en el momento en el que yo me sentaba, casi que dio un grito y se paró, asustado, gritándole a mi amigo, a nuestro amigo: ya está, terminala, cortala, cerrá esto. Y nos enteramos ahí que a él le habían agarrado el pelo desde atrás, ¿no? Como si alguien le hubiera agarrado y lo hubiera sacudido del cabello. Creo que casi todos tuvieron una experiencia en ese momento. Como que todos sintieron algo. Mi compañero Agustín, que estaba justo al lado mío, me dice: ¿quién está atrás mío? ¿Quién está atrás mío? Y yo le digo: no hay nada atrás tuyo. Y él me decía que sentía que le habían apoyado la mano en la espalda. En ese momento vimos de nuevo aquella sombra dentro de la habitación. Las luces de las velas estaban normales y veíamos cómo se proyectaba aquella sombra que se movía por la pared. Veíamos con miedo esa situación. De pronto, en el tablero, y ante la pregunta de nuestro amigo: ¿hay algo que quieras decir? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Querés hablar con alguien? Se formó. Primero se puso el sí. Y luego: quiero hablar. De pronto alguien, en ese momento, golpeó la puerta, pero muy fuerte. Y el tablero decía: contesten, contesten. Lo puso 2 veces.
Nos preguntábamos, ¿qué es eso? ¿Quién es? No hay nadie más en la casa, estamos solos. Como ninguno se levantaba, golpeaban cada vez más fuerte. Y nuestro amigo, el que llevaba la sesión adelante, en ese momento se asustó. Y apenas podía decirle que se vaya. Pedirle casi a media voz que se vaya. Y en ese momento sucedió algo extraño. Todos vimos cómo el tablero se levantó como unos 20 centímetros. Era un cartón. Se levantó como unos 20 centímetros por unos segundos y cayó nuevamente al piso. Y el aire se puso tan denso dentro de la habitación que a todos nos costó respirar por unos segundos. Yo sentí como si me hubieran agarrado del cabello, como si me hubieran pasado la mano por el cabello en ese momento. Y entonces todos lo dijimos a nuestro amigo, Mono, por favor, terminala, Mono, corre, lo que se vaya, cerremos esto. Y otro de mis compañeros dijo, no queremos seguir jugando, queremos que te vayas. Hasta que en un momento fue como que toda aquella situación, que no había nada extraordinario dentro de la habitación, pero sí una sensación muy fea, por un instante fue como desapareciendo de a poco. Y el tablero, aquel tablero que habían hecho en cartón, quedó marcada una frase. No es que aquella moneda que usaban de puntero la hubiera marcado a cada una de ellas. No. Aquellas letras estaban resaltadas un poco más que las otras, con una frase que decía, voy a mostrarme. Ya te fuiste, no queremos cerrar el contacto y todo lo demás, no me acuerdo exactamente cómo, pero terminamos aquella sesión. Muy asustados, abrimos la puerta, encendimos las luces, salimos. Con miedo nos fuimos al comedor, ninguno quería salir, escuchábamos ruidos en toda la casa. Un poco también por aquella sensación, ¿no? Por el miedo que habíamos pasado. Creo que incluso algunos de los ruidos que escuchábamos en ese momento quizás fueron producto de nuestra imaginación, pero no todos. Nos quedamos hablando durante varias horas, después escuchando música, tratando de olvidarnos lo que había pasado, cuando de pronto sentimos un portazo. La puerta del fondo se cerró sola. No queríamos ni siquiera ir a mirar, pero fuimos, ¿no? 3 o 4 nos acercamos, la puerta estaba cerrada, no había nadie. Y cuando estábamos allí sentimos que en el patio golpearon las manos. Por la ventana, por uno de los ventanales que tenía, nuestro compañero, el dueño de la casa, miró hacia afuera y dijo, no hay nadie. Nos acercamos y en el momento en el que nosotros nos acercamos, vimos pasar la sombra de alguien muy alto, pero como encorvado. La sombra, aquella visión de esa sombra, nos dio muchísimo miedo. Fue apenas unos segundos, ¿no? Hasta perderse en la oscuridad, pero nos dio muchísimo miedo. Habían 4 habitaciones en la casa, donde estaban las camas separadas, pero teníamos tanto miedo que decidimos en ese momento llevar los colchones a una sola pieza para dormir juntos, ¿no? Dejamos algunas luces de la casa encendida. Después de un rato nos encerramos en la habitación con llave y nos acostamos a dormir, con mucho miedo. Pero aquella noche, a pesar de que nos costó dormir, no pasó nada. Transcurrió todo el día siguiente, fuimos a comprar algunas cosas, hicimos un asado durante el mediodía. Transcurrió todo el día
Y ya a la noche era como si hubiéramos olvidado casi por completo lo que había ocurrido, ¿no? O al menos eso es lo que cada uno de nosotros pretendía. Yo no quería ni siquiera pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. En un momento estábamos escuchando música y había quedado abierta la puerta, una puerta de vidrio que da hacia el costado del terreno. Y dos de mis amigos salieron allí afuera. Estaban conversando a no más de 1,5 metros de la puerta, ¿no? Estaban allí conversando. Yo pasé hacia el baño. Es una casa amplia, ¿no? Con un terreno grande. Y de pronto yo lo escucho a Lucho que dice que mira, hay alguien allá. Bueno, preguntábamos, ¿dónde? Allá en el tronco, me parece que hay alguien. Y vimos entonces que en el tronco de un viejo árbol que estaba caído dentro de la propiedad, les repito, era un terreno bastante grande, había alguien. Es como si estuviera sentado. Nos acercamos un poco para mirar y al parecer a todos nos volvió, ¿no?, a la cabeza aquello que había sucedido la noche anterior. Vamos adentro, dale, vamos adentro, cerrar la puerta, decían los chicos. Yo estaba dentro de la casa, es decir, ahí en el umbral de la puerta, escuchando lo que sucedía. Y verdaderamente pude ver otra vez aquella sombra. Fue en ese momento, cuando se dan vuelta para entrar dentro de la casa, que al mono, mi compañero, el que llevaba adelante la sesión, cayó al piso y trataba de hablar, pero no podía. Era como si le taparan la boca y la nariz. Cayó al piso. Nosotros lo vimos y nos acercamos para ayudarlo. Y él señalaba hacia uno de los costados, como diciéndonos que miráramos hacia allí, ¿no? Cuando nos damos vuelta, vemos a un hombre muy alto. Alto como de 1 o 2 metros, ¿no? Pero con las manos muy grandes. Y con las uñas se rascaba los costados de la cabeza, las uñas muy largas. Y aquella, les puedo asegurar que era una visión realmente que daba muchísimo miedo. Se notaba, por supuesto, que no se trataba simplemente de una persona, que era una aparición, pero además lo grotesco de sus manos y las uñas y aquel pálido rostro nos dio pánico. Se quedó mirándonos por, no sé, unos segundos, como con un gesto como de burla. Yo recuerdo otro detalle, que sus ojos eran un poco más grandes de lo normal, pero muy oscuros. Y de repente, en cuestión de segundos, vimos cómo desapareció en la oscuridad. Para esto ya estábamos entrando en la casa, con nuestro amigo incluso, que había caído al piso, ya como si lo hubieran soltado, podía respirar tranquilo. Cerramos la puerta, nos fuimos adentro preguntándonos qué íbamos a hacer, porque faltaba todavía pasar toda la noche, la madrugada. Así que, asustados con aquella situación, nos juntamos en el comedor con las luces encendidas y nos pusimos a rezar. Y ahí nos quedamos rezando durante un largo tiempo. No era mucho lo que rezábamos, pero lo repetíamos, ¿no? Al Padre Nuestro, al Ave María. Lo repetíamos y lo repetíamos. Incluso uno de nuestros compañeros oraba, pedía a Dios que nos proteja, que no pasara nada. Y de pronto, los vidrios de la casa, ahí en el comedor tenía un par de ventanales, la puerta del costado de vidrio, comenzó a temblar
como si hubiera un viento muy fuerte, pero no lo había, los árboles estaban quietos. Y nosotros seguimos rezando, rezando, rezando. No sé cuánto tiempo. Después de un rato decidimos acostarnos, de nuevo todos en la misma habitación. Cuando nos fuimos a acostar, uno de mis amigos, Lucho, salió para el baño y estando en el baño comenzó a gritar, desesperado, porque no podía abrir la puerta. Y nosotros corrimos para ayudarlo, ¿no? Y al abrir la puerta, nos dijo que él estaba enjuagándose la boca y que cuando miró al espejo vio una persona detrás de él por unos segundos. Que cuando quiso abrir la puerta del baño no pudo hacerlo. Aquella noche los ruidos dentro de la casa fueron incesantes. Nosotros nos habíamos encerrado con llave dentro de la habitación, pero podíamos sentir cómo movían los muebles por momentos. Y cuando nos tranquilizábamos y estábamos a punto de dormirnos, escuchamos un grito, pero un grito que no pudimos definir exactamente si era un hombre o una mujer, como si fuera en el patio de la casa. Escuchábamos los perros de los vecinos, quizás, porque ahí en la casa no habían perros, aullando de una manera que daba muchísimo miedo. Recuerdo un sonido muy particular. Era como si golpearan la pared. Casi no dormimos aquella noche. Al día siguiente decidimos irnos de la casa, arrepentidos de todo aquello que había sucedido, de lo que habíamos hecho. Pero el mono, quien lo había hecho, era el dueño de casa. La cuestión es que volvimos a casa, a nuestros hogares cada uno, y nos volvimos a ver como a los 3 días. Le preguntamos a nuestro compañero qué es lo que había pasado y él dijo que él no había vuelto y que sus padres tampoco habían ido a la casa. No sé, pasó como 2 o 3 semanas, un mes quizás, hasta que los padres del mono fueron a quedarse un fin de semana allí. Dice que fue realmente un fin de semana muy difícil porque la mamá a la noche se fue al baño, se levantó para ir al baño de madrugada como a las 1 de la mañana y que cuando salió del baño sintió que le tiraron del pelo, pero muy fuerte, y ella en ese instante, según relataba, pensó que alguien que había entrado a robar o no, la confundió, no sabía qué pensar, pero al darse vuelta vio aquella misma figura que nosotros describimos, aquel hombre alto con las manos grandes, ¿no? Comenzó a gritar de la desesperación tanto que se descompuso y cayó al piso. El padre no podía creer lo que su esposa le estaba contando. Pero durante esa madrugada, cuando ellos estaban acostados, dicen que su cama daba saltos por momentos, ¿no? Como si alguien la corriera. Y no había nadie. Se pusieron a rezar durante toda la noche. Ella tenía un crucifijo. Se quedaron orando, rezando durante toda la noche hasta que llegó la mañana y al día siguiente se fueron. Al llegar a casa, por supuesto, le comentaron a nuestro amigo al mono lo que había sucedido y él, con mucho miedo de que sus padres se enojaran, le contó lo sucedido. No volvieron a la casa aproximadamente por más de 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Hasta que lograron llevar a una señora de la zona a curar la casa y luego a un sacerdote a bendecir la casa. Nosotros no volvimos durante todo el año, pero él sí. Y nos contó que volvió con mucho miedo. Pero también nos dijo que al menos esos días en los que él había estado allí, a pesar de su miedo, no había vuelto a ocurrir nada. Y con el tiempo supimos que aquello, lo que sea, simplemente luego de la bendición de la casa y esas cosas,
se fue. La casa volvió a la normalidad, pero a mí me quedó grabado para siempre. Bueno, la siguiente historia, la última, es la que vamos a repetir, que contamos en alguna oportunidad quizás. Así que bueno, atentos, ¿no? Saludos que dicen Guardián, buenas noches. Quiero mandarle un saludo a Natalie Gurrier, que está de guardia en el Hospital Avellaneda y escucha la radio por primera vez. A Lourdes Corbacho, soy Esteban Villalba. Y por último, a Eli Ibiri, a ellas tres, quien las uní para que nos acompañen en las historias. Son nuevas oyentes. Un beso grande, muchísimas gracias para ellas, ¿sí? Saludos para todos los chicos del grupo de Lomas, Terror en Lomas, muchísimas gracias por estar allí. Pueden escribir al 155 95 17 35. Estos son los otros mensajes que van llegando, gracias a la gente que nos escribe, de verdad. Dice saludos. Guardián, oyente usted desde hace 18 años. Mi nombre es Ricardo Guijón. Un abrazo grande para vos y muchísimas gracias. Aquí estamos escuchándote como cada miércoles. La radio nos junta, dice, pero comentando cada relato por mensajes. Es nuestra manera de al menos compartir esto. Dice, mandá saludos a mis compas. Bueno, saludo grande, pero no me dice quién es. Así que bueno, un saludo grande para vos. Hola, muy buenas noches. Mandá saludos a Nelson, Dagne, dicen Radi, Johnny, Marza. Un saludo grande para ustedes. Hola, Guardián. Me encantan las historias, los sigo desde hace años también. Mandá saludos a mis compañeros de trabajo, a Marín, Antonio, que estamos en el Complejo Muñoz. Un saludo grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y por la buena onda, ¿sí? Guardián, como siempre los escucho. Saludos a Ailem. Besos grandes para vos, Ailem. Muchísimas gracias por la buena onda. Hola, Guardián. Soy Cristian, alias Api, del barrio Señaleros, cerca del Colmenar. Siempre los escuchamos con mi viejita, Graciela. Nos encanta escuchar el programa. Mandá saludos y si puedes contar historias sobre el Cementerio del Ángel o lugares cercanos a mi barrio, te lo agradeceríamos. Dice, muy bien, saludos para ustedes. Guardián, quiero mandar un saludo a mi sobrino Yamil y a mi hermano Víctor, de 11 de marzo, que hace 6 años que escuchamos el programa. Muy bien. Hola, Ser, soy Miguel, el guardia del country del Solar, que está en San Andrés. Quiero saludar a mis compañeros Fabián y Julio, que también te escuchan desde su puesto de trabajo, y también de Abril y Cami, que están escuchando mientras la estoy llamando. Me dice, bueno, muy bueno el programa. Muchísimas gracias, Sergio. Todos los miércoles te escuchamos desde Barrio Victoria. Soy Mari y mi hijo Matías Martínez. Te cuento que nos encerramos en la oscuridad. Hermosas las historias. Felicitaciones, muy lindo el programa. Bueno, muchísimas gracias. Guardián, mi nombre es Johnny Soria. Escuchamos con mi compadre Miguel desde hace mucho tiempo. Muy buena la radio, como siempre, sigan así. ¿Podrías contar alguna historia de Villalem? Lo agradecería. Muy bien, un saludo grande para ustedes. Hola, soy Belén Segovia. Podés mandar un saludo a Iván Díaz. Está escuchando desde el Manantial. Hola, la radio está muy buena. Contá más historias del Cementerio del Norte. Todos los miércoles escuchamos. Saludos de Mauricio y Mari. Somos de los Nogales. Un saludo enorme. Hola, Guardián. Soy Gabriela, genio, está muy buena la radio, te escucho desde hace 5 años y me encanta. Ahora estoy con mi amigo Miguel Ledesma escuchando Pasa Historias del Pozo de Vargas, si puede ser. Un saludo grande para ustedes. A ver, un par de saludos más, nada más. Guardián, me encantan las historias, los sigo desde hace años. Saludos a mis compañeros de trabajo, a Marín, Antonio. Bueno, están en el complejo. Lo leí ya el mensaje, me parece que llegó 2 veces, ¿no? Capo, ¿cómo va? Excelente el programa. Si puede ser, contar alguna historia de la mitología guaraní, me pide. Bueno, ¿quién más? Hola, Capo, manda un saludo para
Pinchata y Mauro Molina. Está re buena la radio. Un abrazo grande para ustedes. Gracias por la buena onda, Guardián. Excelente el programa, te mando un beso grande. Soy Luli. Quiero mandar un saludo a la pensión jujeña. Aquí estamos escuchándote con las chicas. Muy bueno el programa, dice Jessy. Bueno, esta es la última historia del programa. Esta historia seguramente la contamos en algún momento, ¿no? En el programa. No sé, quizás fue hace unos años atrás. No lo recuerdo, pero sí que es una historia que ya contamos, ¿no? Mi nombre es Darío. Quería contarte que cuando ocurrió lo que voy a relatarte tendría unos 20 años aproximadamente. Él nos cuenta que en una noche, allá por el mes de marzo, lo habían invitado a una fiesta en una casa de una familia amiga que estaba a unos pocos kilómetros de su casa. Quien narra la historia nos dice que es de los Guchea y que ocurrió allá por el año 42, bastante tiempo atrás, ¿no? Muchos años. Yo tendría por ese momento 20 años, nos dice, ¿no? Como la fiesta estaba a un par de kilómetros de su casa, se dispuso a ir con su primo a caballo. Era la manera en la que se movían por ese momento, ¿no? Así que al llegar la noche, fueron al lugar, se quedaron en la fiesta hasta pasadas las 3:30 de la mañana, un poco más quizás. Y luego de eso decidieron volver, porque según relata, su primo tenía algunas cosas que hacer por la mañana temprano y querían descansar un poco. Saludan a toda la gente, a los amigos, a la familia, y suben a los caballos y venían conversando, ¿no? Por un camino en el que no había absolutamente nada en ese momento. Un camino vecinal, un camino de tierra, sin ningún tipo de iluminación, por supuesto, con cañas, cañaverales, salvo alguna casa entre medio del camino, allí entre la casa en la que habían ido y la casa donde estaban ellos, ¿no? Lo demás todo era campo. En un momento ven a alguien hacia el costado del camino y ellos veían que se movía constantemente. Y cuando se van acercando hacia el lugar donde estaba esto, que no sabían exactamente qué era, ven que se trataba de una mujer, de una señora muy, muy viejita. Estando aún más cerca, ven que se trataba de una anciana, encorvada. Y les pareció extraño, imagínense. Una mujer de esa edad, a esa hora de la madrugada, en un camino totalmente vacío, sin ningún tipo de iluminación.
Así que les pareció muy extraño. Al pasar justo al lado de ella, ellos casi parándose, ¿no? Como para preguntarle si le pasaba algo, notaron que los caballos se pusieron muy pero muy inquietos. Pero no lo tomaron en cuenta en ese momento. Pensaron que encontrarse con esa mujer allí, en la oscuridad, tal vez los sorprendió también a los animales. Según relata mi abuelo, extrañado y dándose cuenta que no la conocía, le pregunta: abuela, ¿qué hace por aquí a esta hora? Tratando de dominar al caballo, que de pronto se había puesto muy nervioso. Y ella, con una voz temblorosa, entrecortada, apenas sin levantar la cabeza, les dijo: no sigan por el camino, vuelvan, no sigan por ahí. Se los dijo 2 veces y ella siguió caminando muy lentamente, encorvada. Señora, ¿quiere que la acerquemos? La llevamos en el caballo. ¿A dónde está? ¿Está bien? La mujer no les contestó nada. Cuando mi abuelo le preguntó a su primo si nos bajamos para ver si la podemos acompañar, cuando se dieron vuelta, esta mujer ya no estaba. Y por supuesto que ellos se preguntaban a dónde estaba, dónde habría ido, cómo desapareció de repente. Solo habían cañaverales hacia los costados y matorrales. Mi abuelo dijo: bueno, mira, mejor vamos de acá, vamos. No le dieron mucha importancia a esta situación, y mucho menos a lo que la mujer había dicho. Y después de mirar por última vez, continuaron por el camino. De pronto, el primo de mi abuelo le dice que le había empezado a doler mucho la espalda. Le dice: no sé qué me pasa, pero de pronto me empezó a doler mucho, me duele mucho la espalda. Y cuando mi abuelo lo mira, porque el primo venía un poquitito más atrás que él nada más, cuando mi abuelo lo mira, ve algo detrás del caballo, detrás de él en el caballo. Entonces como que frena un poco el animal y mira más detenidamente y ve que detrás del primo de mi abuelo, sobre el caballo, estaba una mujer, completamente de negro. Era como una túnica que le cubría desde la cabeza todo el cuerpo. La tapaba casi por completo. Él se asustó y no supo cómo decírselo en ese momento a su primo. Pero quedó mirando tan aterrado que su primo le preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi abuelo no podía creer lo que veía y le dice: hay alguien sentado atrás tuyo. Él de inmediato se da vuelta, pero dice, luego cuando relata la situación, que cuando él se iba dando vuelta, siente un golpe muy fuerte en las costillas y en la espalda, que lo tira del caballo. De hecho, cae al piso. Y mi abuelo se preocupa, se asusta con esta situación, y no sabía qué hacer, si bajarse del caballo para ayudarlo o irse. Pensó en algún momento, lo dudó, y él lo confesó siempre, ¿no? Que en ese momento tuvo un instante de duda, porque arriba del caballo todavía estaba sentada aquella mujer, con la cabeza agacha y con la túnica que la cubría por completo. El animal rebuznaba constantemente el caballo y relinchaba como asustado. De pronto él vio una sombra. Según cuenta él, según cuenta mi abuelo,
en ese instante, que todo pasó en unos minutos, ve una sombra y se da cuenta porque siente como un aleteo o algo parecido, un pájaro muy grande, que fue que lo chocó a él también sobre el caballo y también lo tiró. Mi abuelo todavía estaba aturdido por la caída y asustado por lo que había visto, lo que le había sucedido a su primo, que le preguntaba si estaba bien, está bien, está bien. Y cuando se paró mi abuelo intentando ayudarlo a su primo, los dos aseguran que vieron a un grupo de mujeres, aproximadamente 5 mujeres que eran como sombras allí en la noche y que caminaban en círculo alrededor de ellos. De pronto, de la nada, era como si llevaran una vela en la mano. Ellos miraban asombrados esta situación. Mi abuelo ayudó a su primo a levantarse. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salgamos, le dijo él. Y dice que cuando quisieron caminar para tratar de salir de ese círculo, vieron delante de ellos una víbora, ellos decían como una lampalagua, pero negra, grande, muy grande, delante de ellos, y se quedaron quietos, inmóviles. Estas mujeres cruzaron luego como si fuese una procesión, una detrás de otra, y llorando como un lamento muy profundo, hasta perderse en los cañaverales. Mi abuelo en ese momento se acordó de un crucifijo que tenía puesto y lo sacó, se lo colgó en la mano, y dice que en ese momento aquella víbora grande, enorme, realmente muy muy grande, él decía como una lampalagua pero muy grande, se quedó como cortando el camino delante de ellos, tan larga que llegaba de un lado al otro y se movía constantemente como retorciéndose, mientras aquellas mujeres se perdían en la oscuridad del cañaveral. Dicen que en un momento ellos solamente podían ver la pequeña vislumbre de la vela, pero ya no veían a aquellas mujeres, y la imagen era mucho más aterrador todavía. Imagínense, en medio de la noche, de la nada, en la oscuridad, ver aquellas luces como flotando en el aire, ¿no? Dicen que se preguntaban qué hacer, y cuando se dispusieron a seguir por el camino para ir a la casa, cuentan que aquella víbora que estaba delante de ellos hacía unos sonidos como si se tratara de un bebé. La víbora hacía sonidos como si fuera un bebé. Y luego de un rato se fue en dirección hacia el cañaveral también, donde se habían perdido aquellas mujeres. Ellos se apresuraron a caminar con mucho miedo y salieron corriendo por el camino hasta llegar a la casa de mi abuelo. Los caballos se habían ido, por supuesto. El primo, que vivía un poco más adelante, se quedó allí esa noche. No quería seguir solo por el camino. Al día siguiente, cuando contaron lo que había sucedido, volvieron junto a sus padres y algunos de sus hermanos también en la familia hasta el lugar donde había sucedido aquello. Cuentan que encontraron como un camino, como si estuviera quemado los pastos por el lugar donde ellos habían visto pasar esa procesión y aquella víbora. Dice que comenzaron a buscar los 2 caballos que habían corrido muy asustados y que buscaron durante mucho tiempo hasta que lo encontraron luego en la parte de atrás, en un cementerio que había allí en la zona, del lado de afuera del cementerio, por supuesto, aún vivos, pero con las patas comidas, como lastimadas y llenas de gusano. Según mi abuelo cuenta, tuvieron que sacrificarlos allí en el lugar.
Luego se dieron cuenta que sobre una piedra grande que estaba a unos pocos metros de allí, estaba esa piedra casi cubierta de sebo y el piso lleno de cenizas, como si alguien hubiera hecho algún trabajo o algo en ese lugar. Sin tocar nada, se dieron vuelta y se fueron. Dicen que cuando volvían por el camino se encontraron con don Beltrán, una familia que incluso algunos todavía quedan viviendo allí en la zona, uno de los más viejos del lugar, y le contaron lo que había ocurrido, lo sucedido, y este señor les dijo que desde hacía unos meses que veían unas brujas que iban a hacer sus trabajos, decían ellos, sus travesuras allí en el lugar. Durante un tiempo bastante extenso, en esa zona ocurrieron hechos paranormales, apariciones de este tipo. Con los años fueron pasando hasta desaparecer, pero la memoria quedó para siempre en la memoria, guardado estas situaciones y estos hechos que marcaron la vida de el abuelo y de otras personas, de quien nos narra la historia, y que asegura, por supuesto, que transcurrir por una situación paranormal es algo que a uno lo conmueve hasta lo más íntimo. Bueno, muchas gracias a toda la gente, a los amigos que están del otro lado compartiendo el programa con nosotros. En junio, me parece que va a ser la segunda semana de junio, vamos a tener la próxima noche de terror en vivo, así que vayan agendando, ¿sí? Para todos aquellos que se quedan pensando en la veracidad de estas historias, bueno, nosotros les decimos, como siempre, que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y quizás esta noche, cuando te encuentres solo en el silencio y la oscuridad de tu habitación, sientas que hay alguien más allí, cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos, pero muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Mi nombre es Sergio Fierro en la conducción, con la producción de Adriana Córdoba. Esta es La Noche de Terror.